¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida, como siempre decimos, a esta nueva emisión de La Última Página. En el momento en el que estén viendo este programa, yo calculo que puede ser a la mañana, a la tarde, al mediodía, en una madrugada, en algún feriado, no sé, pero no pueden ver este programa, yo no puedo existir, sin que se manifieste, cual emanación sefirótica, el intraducible ya a esta altura, Sebastián Porrini. Me han dicho que los epítetos homéricos son... Me han dicho que usted es un pélida. Bueno, aunque es más pálido que pélida. Claro, ¿no? claro. El pálido Porrini, a quien saludo en este momento. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Doctor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo en orden. Aquí bien, estamos Ortega, ordenando. El celerípeda Ortega. Muy bien. Muy bien. Yo tomo la palabra porque si no Porrini empieza a emitir epítetos que no son... irritos. Irritos, ¿no? Claro. Que son bastante poco gráciles. Acidulantes. Para... A mí me gustan los adjetivos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien, Porrini? Muy bien, muy bien. Estamos ya, como verán, empezó en pleno invierno. El invierno durísimo. un poco tempranamente. Bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, estamos grabando esto Sí. Se fue a polo. En una tarde finales de otoño, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos. Y hoy, Sebastián, es un programa raro. Es un programa de género. Es un programa degenerado, no, de género. Aunque género. Últimamente estamos un poco degenerados. Sí, también. Es un programa de género, algo que... Género literario, por favor. Sí, pero yo creo, Sebastián, que quizás cuando hacíamos los vivos en Instagram, ¿te acordás? En el 2020, el año pasado, que era como una forma de mantenernos así activos con los seguidores, dado que, bueno, no podíamos juntarnos, pero por lo menos ahí estábamos en vivo. Hemos trabajado géneros, entre comillas, qué sé yo, los 10 mejores, 10 policiales, claro, 10 cuentos de terror, 10 ensayos, y había algo ahí que quedaba como picando, ¿no? Quedaba picando. Una suscriptora lo pidió y hoy vamos a tratar humildemente de establecer algunas líneas generales, ¿no? Sobre el género de la biografía. ¿No? La biografía no como de la género. No. Y tampoco la biografía, bueno, de hecho vamos a tratar de pensar alguna teoría, entre comillas, o alguna, más que teoría, no es una teoría, es una mirada sobre el concepto de biografía literaria, específicamente. Vamos a hablar de biografías de escritores, biografías célebres, biografías llamativas, raras, interesantes, y fundamentalmente porque, digamos, la escritura de la vida de otro escritor es a la vez no solamente una exposición bastante documentada del devenir de ese escritor o escritora, o escritores, ¿no? Porque hay biografías unificadas de una época, de un periodo. El grupo de Bloomsbury. Vos vas a hablar de Lytton Strachey, ¿no? Victorianos eminentes, sino que además de proponernos o demostrarnos como cualquier biografía las vicisitudes y el devenir de cada escritor, a su vez, desde nuestro punto de vista, la biografía opera como un empalme crítico sobre la obra del autor. Y allí entramos en tema, ¿no? Digo, cuando nosotros pensamos, Sebastián, una biografía de un personaje célebre. Sí, la de Napoleón, por ejemplo. Pongamos por caso. ¿Qué es lo que buscamos? Y los hechos históricos. Cierta, qué sé yo, cierto anecdotario, ¿no? Sí. Más o menos entender. Vísteme despacio que estoy apurado, ¿no? Cierta idea de pensar las coordenadas geográficas, el contexto. Exacto. Y ahí entramos en un dilema que la teoría literaria ha tratado de dirimir torpemente desde mi punto de vista, que es esto de separar al autor de la obra, no separarlo, la muerte del autor y qué sé yo qué. Y en rigor de verdad, me salió medio... En rigor de verdad, ¿no? Podríamos decir, de ley, me salió leguleyo ese latinazgo, ¿no? No es un latinazgo, pero es una forma jurídica. En rigor de verdad, prima facie, ese sí es un latinazgo. Obviamente, lo hemos dicho en más de una ocasión, hay que separar la obra del autor
no, pero sí hay que separar ciertos componentes de la vida del autor, sobre todo con autores polémicos, ¿no? Porque si una cosa es la obra del autor, el opus del autor, en tanto escritor, en tanto generador de arte, y bueno, a veces el arte debería poder separarse de la política, aunque es imposible, el arte es política, es una toma de postura política, la estética es más amplio que la política. Digo, no la política, creo que nos entendemos ya. No partidaria, ¿no? claro. No partidaria, no en tanto representatividad. No. Pero con las biografías que vamos a charlar, o que vamos a mencionar hoy, surge algo muy interesante que es, claro, ¿cómo no va a escribir esto o cómo no se va a producir esta obra si en esa vida, claro, y sobre todo a partir de la mirada del biógrafo, biógrafo que a la vez deviene crítico, ¿no? Exacto. En mi caso, yo hago la exposición, la introducción, me gustaría hablar de un crítico y escritor y biógrafo norteamericano llamado Richard Ellman, que es célebremente conocido por ser el biógrafo de por lo menos 4 grandes irlandeses, ¿no? Y por ese lado va a ir mi exposición. Y creo que vos te vas a dar una panzada porque vos tenés una selección variopinta de biografías y me parece realmente interesante, sobre todo 2 de ellas vamos que veo a hablar ahí, dos, son magníficas. Pero como quieras, empezamos uno vos, uno yo. Dale, Diego. Yo quiero plantear, como para empezar a charlar, Richard Ellman fue un biógrafo, no, digamos, crítico literario más que biógrafo, que obviamente se abocó mucho a la biografía, norteamericano, nacido en 1918, muerto en 1987. Y Ellman no es tan conocido por su obra crítica, sino por la crítica que, desde nuestro punto de vista, de manera muy velada, emplea a partir de la biografía. De la biografía, ¿no? Claro. Uno de sus últimos libros, publicado en 1987, que tiene traducción al español, una muy bellísima edición de Tusquets, edición de bolsillo. Fíjate el título de biografía, 4 dublineses. Claro. ¿no? Toma a Samuel Beckett, a Oscar Wilde, William Butler Yeats y James Joyce. Ahora, un libro de no más de 200 páginas, 300 páginas, un pequeño volumen, y uno dice, ¿qué va a pasar allí? Bueno, ese es el punto culmine. Aparte de distintas épocas. De distintas épocas, ¿no? Estamos hablando de Wilde, siglo XIX, claro. Bueno, los otros del siglo XX, claro, pero en distintos momentos, ¿no? Un Yeats más claro, como un puente, digamos, principio, ¿no?, de siglo, y bueno, Joyce y Beckett, por supuesto, claro, con la... Ahora, fíjate el procedimiento de Ellman, ¿no? Porque se va a detener propiamente Ellman en hechos puntuales de la vida de cada uno, pero va a emplear ese análisis, digamos, ese comentario de la vida de cada autor para justificar, entre comillas, la producción de cierta obra. Voy a tomar un caso puntual y voy a empalmar con uno de los primeros libros importantes de Ellman, que es Yeats, El hombre y las máscaras. Una biografía bellísima del poeta irlandés William Butler Yeats, que es, si bien es uno de los primeros libros importantes, una de las primeras biografías importantes de Ellman, que, fíjate vos, ¿no?, el título, Yeats, El hombre y las máscaras. Vamos a encontrar la biografía de Yeats, sí, por supuesto, porque es una biografía, pero ya desde la titulación, no es, digamos, no hay un trabajo solamente biográfico, sino que hay el postulado de una hipótesis de lectura. Claro, es decir, a partir de la lectura de esta biografía, de este poeta, William Butler Yeats, vamos a pensar la creación poética de Yeats, no solo como el resultado de sus vicisitudes, sino a partir de una mirada crítica. Correcto. Es decir, claro, la óptica desde la cual Ellman va a analizar a Yeats es justamente la mirada de un crítico que necesita echar mano de datos biográficos para justificar justamente sus aseveraciones. Claro, está bien. Entonces ahí es donde abrevamos, quienes hemos estudiado a Yeats muchas veces, abrevamos en esta idea de que el Yeats, primero como poeta, luego en realidad primero como poeta folclórico, sí, nacionalista, revitalizador del movimiento celta, ¿no?, el Celtic Revival tan famoso, junto con Lady Gregory y toda la movida, digamos, previa a la revolución de 1916 y todo ese clima de estupor en Irlanda. Luego tenemos al Yeats esotérico,
falsamente desde mi punto de vista, y creo que coincidí, falsamente esotérico, seguidor de las doctrinas de Madame Blavatsky, toda la cuestión en torno de la teosofía, de la Golden Dawn y toda esta cuestión que prontamente logra dejar atrás para convertirse en lo que bien dijiste, en ese puente simbólico, ya llega a una instancia de simbolismo muy interesante hacia finales de su vida. Y ahí es donde entendemos esta hipótesis de Ellman, Yeats, el hombre y las máscaras. Claro, ¿no? Excelente. Hay una foto de Yeats, que no está disponible porque tiene derechos de autor, yo la he buscado y no se ha encontrado, pero hay una foto de Yeats representando a un personaje de la mitología celta, joven, no olvidemos también esto, Yeats era dramaturgo, ¿no? Sí. Un dramaturgo bastante prolífico, pero bueno, no denota. No es un Ibsen, claro. no es un Strindberg, ¿no? Claro. O no es, qué sé yo, un Ionesco, claro. Ni siquiera es un Beckett, ¿no? Beckett, salvando todas las distancias y las diferencias que uno pueda tener, bueno, qué sé yo, fue más dramaturgo que novelista o que narrador. Seguimos esperando a Godot, claro. Sí, Godot está, en Atendán Godot estamos ya acá esperándolo. Ya está por llegar. Pero en esa foto, Yeats se muestra con una máscara. Entonces, a partir de esa idea, se construye la posibilidad de que en realidad ser poeta es estar enmascarado. Eso es lo que plantea Ellman, en, por supuesto, una serie. Y ahí es donde entendemos que para poder adentrarnos a un análisis profundo o a una comprensión mínimamente profunda de la obra visible de un autor, es imposible no echar mano de ciertas experiencias vitales. Es decir, ¿cómo entendemos al primer Yeats, al Yeats nacionalista, al Yeats revividor de la cultura celta? Y claro, porque era la cultura del momento, o sea, los teatros en Dublín, la cultura poética en Dublín no era otra cosa, o sea, no se podía salir de otra manera, sino era ser nacionalista. Y hago el empalme con el último libro de Ellman, que es Cuatro dublineses. Y vos fíjate cómo ya el género biografía se torna no una especulación, sino justamente una construcción que se imprime como forma final de un análisis literario. Claro. Es decir, a partir de un hecho biográfico, Ellman reconstruye, entre comillas, una justificación para una obra de un joven ya bastante grande, William Butler Yeats. En 1925, más o menos, 1925-1926, Yeats publica un libro muy curioso, muy complejo, que se llama Una visión. A Vision. A Vision es un libro difícil, es un libro esotérico, ocultista, raro. Aparentemente escrito con la esposa, ¿viste? En unas sesiones de escritura automática. Estaba muy en boga toda esa cuestión. Sí, claro. De dejar ver amica silentia luna, ¿no? Por por las amistades silenciosas de la luna, y toda una cuestión allí de que hablen los espíritus y las, ¿cómo se dice? Las entidades preternaturales y toda una. En fin, bueno. Obviamente influido por la pata teosófica, ocultista de la Golden Dawn. Entonces Ellman lo que dice, en una hipótesis discutible pero interesante, es que en ese momento, nadie lo sabe, Yeats se había sometido a una cirugía, una especie de intervención quirúrgica en su aparato reproductor, para tener más vigor sexual. Pensemos que Yeats muere en 1935. Y en el 25, a 10 años de morir, ya era un hombre provecto en la senectud. Como para andar con esos temas. Claro, ¿no? Había que levantar, ¿no? El ánimo. Había que levantar el ánimo. Claro. Peránima. Entonces lo que dice es que ese libro, fíjate vos cómo empalma el hecho biográfico desconocido que solamente puede recabar un biógrafo, no un crítico literario. Al crítico literario no importa si Yeats tenía relaciones con la esposa o no. Pero el biógrafo va a arañar, digamos, a escarbar y a encontrar, porque no es biógrafo, es crítico. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, la hipótesis de Ellman es que, según su lectura, esa situación de ocaso y renacimiento sexual habría revitalizado en Yeats cierto estupor por algo que estaba dentro.
Claro. ¿no? Lo estoy diciendo muy torpemente. No, perfecto. Hay que leerlo. Se consigue fácilmente, por otra parte, el libro. Pero ahí es donde uno empieza a sacar algunas conclusiones en limpio. ¿Qué es lo que importa en definitiva? Porque la biografía, en esta modernidad y en esta posmodernidad tan lacerante, parece constituirse como el triunfo del yo individual en la autobiografía, pero en el triunfo del sujeto individual y sus circunstancias, ¿no? Es decir, esto y sus circunstancias, y nada más. Y en realidad, nosotros tendríamos que pensar que no hay un esto y sus circunstancias solamente, sino que, de algún modo, esto es una hipótesis, entender la biografía literaria, tomando a Ellmann como ejemplo, sirve para entender lo que decíamos al principio del programa. Es imposible no ligar ciertas obras o ciertos momentos a la vida. Por supuesto. O a hechos vitales, pero no a cualquier hecho vital, a la Borges, ¿no? Momentos de iluminación, o sea, momentos trascendentes, exacto, momentos vitales únicos. El instante en que. El instante en que. Claro. ¿no? Claro. Pienso, por ejemplo, que no es imposible abordarla en un programa, pero Ellmann es el autor del Bodoque, de la biografía de Joyce, bueno, y ahí tenés para. Claro. ¿Por qué? Porque también el biógrafo es aquel que está documentado, que tiene cartas, que tiene escrito. Entonces empieza a construir una crítica o un postulado crítico a partir de la lectura de la vida. La biografía literaria es un ejercicio de lectura, más que un ejercicio de escritura. Totalmente. Pero bueno, Ellmann, el primero de los biógrafos que queremos comentar, Yeats, Joyce, Wilde y Beckett en 4 dublineses, y paralelamente, o sea, independientemente, escribe la biografía de Yeats, cada uno de ellos, la de Wilde en el 86 y la de Wilde en el 87 y la de Joyce en 1982. En realidad es se publica en 1959 y se vuelve a editar con algunas correcciones en 1982. El primer libro importante de biografías de Ellmann es justamente el de Joyce, que son 2 Ulises juntos, más o menos, claro, es posible. Que también está editado por Anagrama, si lo ven en algún lugar, cómprenla. Pero podríamos seguir hablando, pero no te quiero quitar más tiempo. Diego, como para empezar a entrar en calor, estos elementos, ¿no? Que la biografía no es solamente la recopilación de fechas, de lugares, de experiencias, de vicisitudes, sino que, vista como una operación de lectura crítica, puede significar también un complemento más a la lectura de los autores. Yo me voy a ir atrás, voy a ir muy atrás en el tiempo y me pregunto cuándo empiezan a aparecer y cómo empiezan a aparecer las biografías. Sí, me morfé eso. No, Diego, pero lo vamos a dialogar porque todavía no voy a entrar en ninguno de estos. Pensá. Salud, caballero. Gracias. Yo diría que a mí se me ocurre que la apología de Sócrates, de Platón, ¿no es cierto? Y la vida de Sócrates, de Genófanes, y posiblemente la vida de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio deben ser de las biografías más cercanas, más antiguas, digamos, en cierto modo. Pero tanto una como otra, en realidad los datos biográficos son muy, ¿cómo decirlo?, muy lábiles, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad son más exposiciones de las ideas de estos hombres. Es decir, la biografía en sí ya es un género complejo. Como bien decía Diego, es muy complejo porque ¿qué se trata? De narrar la vida, los hechos y demás, y decir, escribió tal obra que tuvo tal éxito y demás. Bueno, con un escritor, con un pensador es muy complicado. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, yo he leído muchas biografías, era lo primero que les tendría que haber dicho. A mí me interesa a veces saber, y he leído de todo tipo de biografías. Por ejemplo, las de Henri Troyat, que son las típicas biografías noveladas, ¿no es cierto?, sobre Nicolás II, ¿no es cierto?, sobre ciertos personajes de la historia, que son muy agradables de leer. Son casi novelas, ¿no? Y en las que no hay ideas, evidentemente, sino hay una serie de hechos, digamos, de anécdotas de la vida y demás.
Me acuerdo de chico también haber leído la vida de Belgrano, de Napoleón, ese tipo de cosas que uno leía. Pero cuando empecé a ver las vidas de los escritores, me empecé a encontrar con biografías muy diferentes, ¿no? La de Kafka, por ejemplo, escrita por Max Brod, ¿sí? Es una biografía muy interesante para un personaje que tuvo una vida, ¿cómo decirlo? Y permítanme el término, bastante aburrida en algún sentido, ¿no? La vida de Kafka, pobre, es una vida, primero, breve y segundo, bastante aburrida. Sí recuerdo, ahí hay otro tema, hay escritores que sus vidas son su obra, ¿no? Porque realmente todo lo demás es insoportable, o son vidas de tipo heroica, la de Lord Byron. Me acuerdo de haber leído la de Lord Byron, es una vida, ¿no es cierto?, muy, muy tempestuosa, ¿no? Después está la imagen de lo que construye una biografía a partir del sistema de diálogos. Por ejemplo, el Samuel Johnson, ¿no es cierto? El Dr. Johnson, perdón. El Dr. Johnson, la vida de los poetas. Claro, exactamente. O los diálogos entre Goethe y Eckermann, ¿no es cierto? Que ya un Goethe anciano, un Eckermann jovencito, del cual se burla y demás, en algún sentido, pero que uno está viendo el pensamiento. Eso tampoco diríamos que es una biografía en stricto sensu, digamos, ¿no? En sentido... Hoy estamos latinistas. Hoy estamos latinistas. Uno después podría tomar el Facundo, del cual ya hablamos. Sí. También sí, tiene un elemento biográfico muy interesante. Sí, pero porque, Diego, ya vengo a nuestros tiempos. Sí, ¿no? Porque, es decir, lo que digo va a sobreabundar. No, y después si querés lo discutimos. ¿En qué momento eso cambió? Es decir, hay un país que tiene mucho éxito con las biografías y es Inglaterra. Los ingleses son muy afectos a las vidas de sus políticos, de sus estadistas, las autobiografías, que ese es otro género. La autobiografía es otro género. Que no es el diario, porque el diario personal de un autor, el diario personal de un político, el diario personal de un escritor, etcétera, etcétera, es otra cosa. Esto es un género literario aparte. Estamos hablando de la vida de los hechos, digamos así, en algún sentido. También está el diario, por ejemplo, de Luis XVI, ¿no? Que es muy simpático en algún sentido. También están las famosas biografías de Stefan Zweig, ¿no? Que escribió muchísimas. Sí, ¿no? Sí. Yo leí la de María Antonieta, por ejemplo. Bueno, son bastante clásicas, ¿no? Pero ahí vamos a parar, porque sobre Zweig, sobre Austria-Hungría hay que volver de otra manera. Y hay que recuperar algo que expusiéramos allá. Emperador. Bueno. Señores, suena la marcha de Radetzky. Exacto. Emperador de Austria-Hungría. La dejamos picando. Exactamente. Los austrohúngaros celestes. Sí, eso es otra cosa. Hubo tantos. Voy al tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué dije Inglaterra? Porque en Inglaterra se va a dar la gran transformación de la biografía. Y sobre todo con una de las que tengo acá, que es Victorianos Eminentes, una edición hermosa, fíjense qué bonita, de Aguilar, perdón. Victorianos Eminentes del querido Lytton. Lytton Strachey. Strachey, ahí está, lo voy a pronunciar después del profesor, así aprendo. Yo le hubiese dicho Strachey, ¿no? A mí me salió claro. Es Lytton Strachey. Cuestión germanófila. Claro, a mí me sale, bueno, en fin. Victorianos Eminentes, publicado en 1918, ¿por qué es una biografía diferente? Primero y principal, que no es una biografía de personas, sino, como bien decía Diego, de un grupo. Son 4 personas. El cardenal Manning, Florence Nightingale, la creadora de las enfermeras, ¿no es cierto?, como profesión. El doctor Arnold, que es un doctor, acuérdense que es también un teólogo, ¿no? Y el general Gordon. Es decir, ¿qué hace Lytton Strachey en este caso? Toma a 4 personajes de una época ya cerrada, ¿no? Ya ni siquiera es el fin del victorianismo, porque se habla de la época victoriano-eduardiana y estamos en el reinado de Jorge V, o sea, ya ha terminado todo eso. Y lo que hace es un enorme ejercicio de iconoclastia, es decir, de destrucción de la imagen centrada sobre esa moralidad típica del victorianismo, para agregar 2 aspectos claves. Uno, la psicología del personaje, fundamental, muy bien escrita. Son la verdad que muy agradables de leer. Y en segundo lugar, todas las
los elementos oscuros del personaje, o sea, lo blanco y lo negro, ¿sí? Y una profundísima ironía que se nota inmediatamente en el momento en el que habla, dice, pero preguntas vulgares y fundamentales como estas no iban a perturbar al concilio. La minoría discordante siguió otra línea. Admitían la infalibilidad con buena disposición. Está hablando del cardenal Manning, ¿no? Que participó del Concilio Vaticano I, el de 1870, que da la libertad papal. Y cuando habla del cardenal Manning, es muy interesante porque es un converso. Es decir, la conversión al catolicismo, ¿no? Es un anglicano, igual que el cardenal Newman, ¿no? Dos grandes cardenales católicos ingleses. Yo creo que es perdón, Ángel, me vas a querer matar, pero es maravilloso ser católico en Inglaterra, ¿no? Es ser contrasistema totalmente, ¿no? Es ser católico. Fíjense ustedes la cantidad de conversos, ¿no? Por otra parte, bueno, ya cuando vean este programa ya habrá aparecido el de Lewis, el querido Tolkien, los dos conversos, sí. Si bien bueno, Lewis ahí... lo decíamos con Evelyn Waugh. Evelyn Waugh, exactamente. Hitchcock, Chesterton, ¿cierto? Y otros tantos. Claro, ¿no? Frente a la iglesia oficial, una búsqueda de cierto camino. La biografía de Strachey, de los victorianos eminentes, está escrita con una elegancia impresionante y con una ironía impresionante. ¿Por qué? Porque los 4 personajes tratados son victorianos eminentes, pero son, en última instancia, un enorme defecto de la sociedad inglesa. Fue polémico este libro. En 1918, debo decir que acá me tengo que meter con la biografía de Strachey. Claro. Eso es también interesante, porque el biógrafo también tiene una biografía. No, ahora vamos a ir a otra, que Dios me libre. Es decir, la biografía escrita por el biógrafo, ¿sí? También está su biografía. Strachey fue un pacifista contra la Primera Guerra Mundial, homosexual, miembro del grupo de Bloomsbury, un liberado sexual número 1, con lo cual, imagínense ustedes, era un escándalo de sobremanera. Que yo siempre digo, Diego, paréntesis, perdónenme, qué interesante la época, porque vos fíjate, yo vi la película Carrington, ¿no? Que está Lytton Strachey, fue medio pareja y no se va. Ella lo buscaba en realidad, ¿no? Él estaba buscando otra cosa. En Bloomsbury valía todo. Sí, en Bloomsbury sí, había como reglas medio lábiles. Hoy estoy con la palabra lábil. Sí, ya le vamos a dedicar. Y vos sabés que cuando sale este libro, él compra los diarios, Times, ¿no es cierto? Por Sun, ¿no es cierto? The Spectre. British Herald. Claro, esos nombres, ¿no? Tienen los ingleses para esos nombres. The Statesman, que a mí me encanta, ¿no? Me encantaría ser redactor del Statesman. Y a la mañana, tomando el té, por supuesto, en el desayuno, están todos los diarios y ya está la crítica. El libro salió en la semana. Ya tiene la crítica. Claro, bueno, en esa época, como diría Sebrelli, se publicaban 5 libros, ¿no? Entonces se podían reseñar en el momento. Y él ve el impacto que provoca este libro. Este libro es una bomba de tiempo. Claro, hoy en día ya no, porque han pasado 100 años. Pero en ese momento, mostrar a personajes con su lado oscuro, Florencia Nightingale, ¿no? Es decir, hablar casi como de una histérica, en el caso de Florencia Nightingale, no era del todo agradable, ¿sí? Muy agradable de leer el libro, por supuesto, pero con sus pruritos de época, ¿no? Yo quisiera citar muchísimas partes, porque es hermoso como está escrito, sobre todo la burla hacia el general Gordon, ¿no es cierto? Que es el fin del general Gordon, en realidad es el título del capítulo, que es el típico explorador inglés que va al África. Entonces tiene toda una mirada respecto de lo que significa lo civilizado y lo no civilizado de una manera notable. Por favor, consíganlo. Es un clásico. Y partió la historia de la biografía. Empezó una biografía, un formato de la biografía diferente, con carga psicológica, que era totalmente innovadora a la época. El otro extremo, no la voy a bajar, la tengo aquí, no importa, es Kant, vida y doctrina. Yo me voy. Sí.
de Ernest Cassirer. Lo voy a resumir en 3 palabras, si puedo. Claro. No hay vida. ¿Cuánto vamos? Ya está. Pico? No, no faltan hay... Pasados los 40 minutos. Perfecto. Puedo decir barbaridad. Es la hora de la impunidad más absoluta. Perfecto. Falta. Tengo todavía, claro, bebida. Kant, vida y doctrina. No hay vida. No hay vida. Hay doctrina, en última instancia. Y bueno, no sé, el término doctrina es bastante discutible. Yo creo que Cassirer es un genio. Porque realmente escribir la vida de un hombre que no vivió, ¿sí? Como Kant, que fue una especie de, ¿cómo decirlo?, de cerebro metido en una cubeta, ¿no?, desarrollando ideas, es absolutamente un, ¿cómo decirlo?, un desatino escribir esto. Y de hecho lo que hizo, es un libro importante, está en el Fondo de Cultura Económica, es hablar de la obra de Kant. Claro. Porque cada año se marca por la publicación de una obra. O sea, no hubo otra cosa. No es que en algún momento se escapó, se fue. Ya voy a empezar, ¿eh? Se escapó, se fue a un prostíbulo, entonces por lo menos vio algo diferente en su vida. O se fue a una fiesta, se puso medio entonado, se divirtió un... No. Es, ¿no?, Kant con la peluca. Siempre. El mito, saliendo en horario, volviendo. El relato, no es el mito, ¿no? Pero los dichos, ¿no? Que la gente lo veía pasar acá en Königsberg y ajustaban los relojes porque pasaba siempre a la misma hora. A la misma hora. Uno de los personajes más aburridos de la historia de la humanidad. Y Cassirer... Es un método anticonceptivo literario. Totalmente, ¿no? Como diría el gran Rubén Guibardi. Uno lee a Kant y no, claro. Deserotiza a cualquiera. Sí. Hay Dionisos. No, lo estoy diciendo eufemísticamente para no decir los dichos de una nuestro barbaridad. Claro, in memoriam, querido Pepe Amaro. Claro, exactamente. Dios lo tenga en su santa gloria. Que dijo una frase bastante más dura, ¿no? Claro. De que Kant básicamente no había tenido relación jamás, claro, ¿no? Imagínense traducido. Dicho, por supuesto. Dicho por un descendiente italiano, claro, ¿no? Bueno, muy bien. Hoy estamos más cuidadosos en ese sentido. Es decir, ese tipo de biografías es lo que se llama una biografía intelectual. Es que Cassirer no podía hacer otra cosa porque Kant no tuvo otra vida, ¿sí? En cambio, Lytton Strachey lo que hace es justamente meterse en los elementos, en los cuartos oscuros de estas vidas, ¿no? Un cardenal, la fundadora de las enfermeras, una de las grandes promotoras, ¿no es cierto?, un gran general, un teólogo, como tienen ahí una cosa medio oscura, ¿no? Aparte se mete en los pilares y el título, de la sociedad victoriana. Claro, victorianos eminentes. Por eso decíamos, ¿no? Ya la titulación, salvo que diga, bueno, ahí veo Marcel Proust, ¿no? Título del autor. Bueno, él mantiene James Joyce, Oscar Wilde. Pero ya empezar con un título, ya el título imprime un sentido a la obra. Totalmente. De la biografía. Totalmente. ¿No? Estaba mirando en inglés, es Eminent Victorians. Así que victorianos eminentes, ¿no? Evidentemente. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a la otra. Una de las más queridas por mí. Sí. Es un bodoque. Anotadísima. Un bodoque, anotadísima. La he leído 100 veces. Es una biografía, ¿sí? Tiene 730 páginas. Marcel Proust, biografía George Painter. Bueno, cuando hablé de Proust, hablé de él. Lo único que puedo decir es que si hay 7 tomos en la edición de Alianza, gracias Diego, de Alianza En busca del tiempo perdido, el 8º debería ser este. Muy criticado, incluso por la queridísima Alvaret, la criada de Proust, claro, que en algún momento, Celeste Alvaret, no me acordaba el nombre, que Odilon es el marido, pero me acordaba de Odilon Redon, que es el gran poeta, el gran pintor. Celeste Alvaret, que lo criticó porque dice que algunas cosas que dice aquí en esta biografía son un tanto interpretaciones de él. Bueno, ¿por qué es interesante? Bueno, porque por lo que dijo Diego, uno empieza a ver la obra de Proust de una manera cuando empieza a ver los detalles impresionantes que investigó Painter. Painter investigó el detalle mínimo, ¿no es cierto?, como para poder entender que la vida de Proust, algo que él quería negar en su momento, estaba presente en la obra. Voy a citar un fragmento.
dice, él le lleva los 2 primeros tomos a Madame de Chévigné. ¿No? ¿Quién es Madame de Chévigné? Es una noble francesa y dice, cuando yo tenía 20 años, está hablando Proust, se negó a darme su amor. Ahora que tengo 40, en realidad acababa de entrar en los 50, dice, y que he dado a la duquesa de Guermantes cuanto hay de bueno en Madame de Chévigné, ¿se negará también a leer el libro? Y Jean Cocteau, el gran intelectual francés, le dice, Fabre escribió un libro sobre los insectos, pero jamás pretendió que los insectos leyeran el libro. Dice, Proust estaba inconsolable, no, la nobleza francesa, la que había amado toda su vida y de la que había escrito el gran epitafio, no era un conjunto de insectos. El gran epitafio. Bueno, ¿qué pasa? Ahí tenés para un libro. Ahí tenés para todo un libro. El gran epitafio. ¿Qué es lo que está haciendo Painter? En ese pequeño fragmento. Proust, inconsolable, no comprende todavía que ha escrito la mayor obra sobre esa clase desaparecida. ¿Sí? Ya no existe más. Ha muerto en la Primera Guerra Mundial. Y que no lo lean. En algún sentido, lo que hizo Madame de Chévigné nos parecerá muy duro, pero es muy justo. ¿Para qué voy a leer mi clase? ¿No es cierto? Es decir, la admiración que siente Proust es la admiración que siente el que no está allí. Porque el que está allí vería la vida cotidiana. En cambio, Proust siente esa admiración por estos hombres. Y toda la biografía de Painter gira en torno. Qué interesante. Claro. Es decir, siempre anhelamos, idealizamos de alguna manera a lo que no pertenecemos porque vemos un aspecto extravagante o, digamos así, maravilloso de eso, ¿no? Yo tampoco lo leería porque yo pertenezco a la nobleza, o sea... Ya está, sí, 40, casi 40, ya está, listo. Ya con ese pañuelito rojo. Más que la nobleza, te sale de acá y se va a la estancia, Morrini, básicamente. Pero nada, me está esperando. Está terrateniente. No, lo mío es la vieja data. Con esa pañoleta de seda en el cuello, ¿no? Le falta la boina y sale a... No pertenezco a eso. Bien. Gran biografía. Yo creo que hay, aparte, Painter, al igual que Strachey, son grandes escritores. Ese es el tema. No a es eso un iba. biógrafo así. Está muy bien escrita. A eso iba. Dos cositas, ¿no? Por eso empezaba con Ellmann, ¿no? No tanto la mirada del biógrafo como el casi cronista periodista, ponele, que registra, ¿no? El 15 de mayo de 1928 Pablo Fulano se levantó, fue, se tiró un pedo, qué sé yo. Profesor. Perdón, bueno, tuvo una flatulencia. Ahora sí. Digo, ahora está admitido. ese fragmentito que leíste... Se peó. Claro. Sí. Bueno, en fin. Digo, ese fragmento de Painter ya da cuenta de una intención estética. Claro. Que no solamente estética, sino también programática. Totalmente. ¿No? Claro, digo, cuando Ellmann se permite hipotetizar que bueno, que aparentemente esa intervención quirúrgica pudo haber sido el desencadenante, anda a comprobarlo. Claro. Painter es mucho más elegante. Elegante en el sentido de la sutileza, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque hay que saber, y ahí es donde retomo algo que dijimos hace un rato, ¿no? La biografía como una operación de lectura. Totalmente. O sea, no podés escribir una biografía solamente recabando, no sé, ir al hospital donde nació, ir a la verdulera donde compraba las peras. Y decir, ¿cuántos kilos de pera compraba? Bueno, en el 22 Proust compró 5 kilos de pera. No, es otra cosa. Perdón. Bueno, hablando de los orígenes, uno piensa, los evangelios son una biografía. Bueno, es que ahí ya empezás es un terreno... Exacto. Sebastián tiene una idea, lo voy a decir, que haces un programa solamente de biografías. ¿No? Sí. O un ciclo de programas. Sí. Déjenos en los comentarios. Hacemos una encuesta pública ahora que estamos medio youtubers. No, mentira. Pero es una... digo,
empezamos, las derivas son... Totalmente. Diego, no respondo, agrego a lo que decís. Fíjate cómo aparece Painter en la biografía de Proust. Dice, es nuestro deber de bárbaros del siglo XX saludar con reverencia la civilización del siglo XIX, por nosotros mismos arrollada. Y así hizo Proust, a la luz retrospectiva del tiempo recobrado, que reintegra la belleza al pasado y en la que la desilusión parece ilusión. La poesía del Faubourg Saint-Germain permanece en el ámbito del tiempo perdido con el deslumbrante resplandor de los ocasos de Combray, Balbec y Venecia. No es una novela. Pero ¿qué pasa? Claro, ¿cómo podemos entender? Alguien una vez me dijo que En busca del tiempo perdido era digamos así, las disquisiciones de una persona que tenía una incomprensión del mundo y que, bueno, evidentemente si querés leer eso, me parece estupendo, ¿no? Claro, Ay, es como si viésemos El Padrino y dijésemos, está bueno, porque me cuenta la historia de la mafia. Claro. Bueno, está bien, pegate un tiro. Sí. ¿Qué querés que o te anda a diga? ofender a la hermana de un Claro, siciliano y que te caguen a tiro. Exactamente. Como corresponde. corresponde. Como corresponde, ¿no? Claro, como corresponde, totalmente. No sé qué jugador de fútbol argentino se tuvo que ir del sur de Italia porque se había atrevido con una familia. Icardi. Está bien, y lo que hicieron está bien. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué va a ser un sueco que diga, ay no, tal vez podamos compartir la esposa? No, está bien. Anda a aplicárselo a un siciliano, que son dioses y que hace 6.000 años que tienen una formación perfecta. Totalmente. Ya está. Bueno, Ven, sigo, ya me fui. Está tocando... Vamos, sí, estoy, la cornisa ya se me cayó. Bien, eso es Painter. Voy a dejar para el último la que más quiere Diego, porque ahí quiero... Bien, voy a ir a lo que sería la biografía irreverente. ¿No? Ya vayan a buscarlas. Son El Cuervo Blanco y Almas en Pena, no me agarré ahí, profesor. Almas en Pena, Chapolas Negras. Ya El Cuervo Blanco Cuervo Blanco. Es un título magnífico. Es estupendo. Es estupendo. De don Fernando Vallejo, el gran escritor colombiano, aunque irredento, ¿no? Porque odia a Colombia. Fernando Vallejo no es el del desbarrancadero. Uh-huh. Ya me parecía. Exacto, el de la Virgen de los La Sicarios. Virgen de los Sicarios. Gran novela, Luis. Gran novela. Y el desbarrancadero. Bueno, uf. yo voy a separarlo de su novelística, Sí. porque la novelística a mí me gustó mucho, debo decirlo. Absolutamente anticatólico, pero totalmente. Pero como digo siempre, bueno, son gente con la que me siento a tomar una copa y charlamos, ¿no es cierto? Por supuesto. Y hay algunos que realmente de este lado que no me sentaría jamás. Como dice Gracias Ángel, a Dios. no es un lecho de rosa. No es un lecho de tampoco rosa, un ¿no lecho es de cierto? rosa. Como dice Ángel, ¿no? Me encantaría charlar con Fernando Vallejo muchísimo. En una de esas lo convertís. Sí, pues totalmente. Venga para nuestro lado. Pero por Dios. Bueno, perdón. Bueno, vamos a empezar por la primera. Almas en Pena, Chapolas Negras, que se llamó Chapolas Negras en realidad, de 1995, que es la biografía de José Asunción Silva, gran poeta colombiano. Yo le tengo mucho que... Perdón, profesor, a usted no le gusta, pero era una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de música de alas. A mí me parece estupendo, el Nocturno 3, ¿no? Gran poeta colombiano, que ya le voy a dedicar un programa y el profesor se va a callar. Hágale Bien. un hilo de Ariadna solo. Y hágale bien. Voy a hacer mi programa Poetas del Tiempo. Poeta. Bien. A todo poesía. A todo Se llama A todo poetas. Malvado, es malvado. A todo modernismo. Claro, le gustan todos esos poetastros del siglo XX. Bueno, vamos a ver. La biografía de José Asunción Silva es la biografía sobre un suicida. Don José Asunción se pegó un tiro en el corazón que se hizo marcar por un médico. Y le gusta ese poeta, Porrini. Por favor, Dios mío. Realmente, por favor, un Pou colombiano, ¿no? En la música. Gran poeta, valga No, fuera de decirlo. chiste, sí, más allá Sí, de- por supuesto, no, ya lo sé, estamos jorobando. Pero valga decir que
Fernando Vallejo escribió la biografía de dos compatriotas. Si bien él ataca a Colombia, dice justamente, elige a dos que han sido usados y utilizados muchísimas veces mal, ¿no? Yo les recomiendo leer Almas en Pena, Chapolas Negras. ¿Por qué? Por cómo está escrito. Casi que la biografía de José Asunción Silva no sé si interesa. Sí que interesa porque en el fondo es un mártir, pero ¿cómo escribe Fernando Vallejo? ¿Cómo empieza la biografía? Con la muerte. O sea, empieza al revés. ¿Sí? Él va al cementerio de Père-Lachaise y se encuentra con la tumba ignota prácticamente. No. Bueno. Y en segundo lugar, no, perdón, estoy diciendo pavadas, es la de Cuervo la que está en Père-Lachaise. La de Silva, al contrario, está en los no regulares porque se suicidó. ¿No es cierto? Es una tumba prácticamente olvidada. Y toda la corrupción de Colombia, porque le quisieron hacer un monumento y no se ponían de acuerdo y se robaron la plata, bueno, típico. Aclaro, no estamos en Finlandia acá. Acá también se roban la plata y se ponen los huesos. Acá nos robamos los dientes de Belgrano. Y otras cosas. Y otras cosas. Bien. La segunda, El Cuervo Blanco. Bueno, acá me voy a detener. Es la biografía de Rufino Cuervo. Yo, en mi alma, tengo la idea de escribir la biografía de don Julio Valderrama. Pero realmente no tengo muchos datos. Pero la voy a hacer. Siempre lo dije, porque sí, Fernando Vallejo escribió la de Rufino Cuervo, la de Valderrama es más entretenida. Ahora es una genialidad. ¿Por qué? Rufino Cuervo fue un gramático, ustedes saben la famosa gramática Bello-Cuervo, ¿no? Andrés Bello, que a la vez es un chiste gramatical. Bello-Cuervo, claro. Por eso Cuervo Blanco, ¿no? El Cuervo Blanco. Rufino Cuervo fue el típico católico creyente que daba plata a las órdenes religiosas, un hombre de una fe increíble, un célibe, por otra parte, que dedicó toda su vida al estudio de la gramática, que murió en una especie de halo de santidad, ¿no? Total, de pureza total, que valga decirlo, tratado por Vallejo, es divertidísimo. La cantidad de puteadas, sí, lo digo así porque dice eso. Órdenes religiosas hijas de puta, le dice, que le robaban la plata a este santo. Dice San Rufino Cuervo, él que es agnóstico, que es ateo, se define como ateo, pero lo declara santo. Es una de las biografías más polémicas que yo leí en mi vida, de un hombre que no hizo nada entretenido, que escribió el diccionario del régimen, ¿sabían ustedes? Que no lo terminó. O sea, el diccionario de todos los regímenes, de todas las palabras. Es lo que yo pienso hacer cuando me jubile, ¿no? Voy a dedicarme a un diccionario de adjetivos. Y yo voy a escribir su biografía. El ínclito. Totalmente. El leucópio. Totalmente. ¿Qué quieren que les diga? A mí me parece que Cuervo Blanco es una de esas biografías que ya tienen que salir a buscar. Para leerla ya. Primero porque es la biografía de alguien que a ustedes no les va a interesar. Claro, la biografía es gramático. Qué gran venta eso. Totalmente. Por eso se los digo. Y segundo, por cómo está escrita. Fernando Vallejo, un genio. Yo la he leído y a persona que conozco, que le digo, por favor, lee esto. Está perfectamente escrita. Está escrita con una pasión, con una polémica, con un sentido de juzgar y prejuzgar total, con un desprejuicio absoluto, que realmente tiene una prosa elegantísima, Fernando Vallejo, muy elegante, maneja el español de una manera notable, como corresponde. Y como buen colombiano. Los colombianos tienen, vaya, un cariño y un afecto a nuestros seguidores de Colombia, tienen un manejo del castellano que es... Bueno, el Instituto Caro y Cuervo, que es uno de los grandes institutos de formación profesional de Colombia, lleva el nombre justamente por uno de los nombres por Cuervo, ¿no es cierto? Por este caballero. Es un caballero. Pero no solo un caballero, es un santo, porque es un hombre célibe, es una zeta, vive para la gramática. Y el dinero que tiene, porque era muy rico, había heredado, no, por supuesto, no es que él lo hubiese generado, lo donaba a instituciones de caridad que lo afanaban, porque eran congregaciones ladronas.
totalmente, monjas que robaban realmente y que sabían que él era un santo. Y eso lo denuncia Fernando Vallejo. Porque hay que decirlo, es, sin duda, Cuervo es un santo, no me cabe duda, como Poe, ¿no? Es un santo, por supuesto. Ahora, las instituciones eclesiásticas realmente no les daba vergüenza. Él era un santo, de lo que hizo. Además, terminó donando todo. ¿Sí? Muere en París, está enterrado justamente, como les decía allá, y allí empieza la biografía también. Yo se las recomiendo leer. Y la última, bueno, acá sí, tenemos La voy tiempo. a decir en inglés. Dale. The Quest for Corvo. The Quest. ¿Te puedo hacer una for pregunta? Corvo. ¿Por qué no es research? Porque quest en inglés es como una Viste que sea algo hazaña. inglés. ¿No? Ah. A ver, permiso. Esa es la que yo digo. Mm. ¿Sí? The Quest for Corvo. Sí. Perdón. Bueno, la que vamos a hablar es... The Quest for Corvo. Exacto. Quest, que da luego a la question, ¿no? La pregunta, cuestión, digamos. la pregunta. Pero quest es como, no es la busca, porque tendría que ser the research, o The the research, searching claro, for, claro. A la research, ¿no? Claro, la research. Pero The Quest for Corvo es como una hazaña. Por algo es una biografía experimental. Sí, bueno. Y ahí, Señores, laissez faire. Simons en busca del varón Corvo. Bueno, si una biografía incluye al biógrafo, ¿sí? Al biógrafo, que ya está, ¿no? De esta manera, una de las biografías más perfectas que se puedan leer. Primero porque el personaje no merecería estar en el centro de la historia como lo está. Es un autor menor de la literatura inglesa, absolutamente menor. El Barón de Corvo, que en realidad es, el título lo obtiene muy posteriormente en Italia. Ustedes saben que los títulos de varones se entregaban en Italia prácticamente a quien servía a... Estoy buscando el nombre del varón que es ay Dios, bueno, ya me acuerdo, lo voy a encontrar. De hecho es el Barón de Corvo, ¿no? Por supuesto, pero que Simon llama experimento biográfico, ¿sí? Bueno, vamos a esto. ¿Qué ocurre con esta biografía? Yo tengo la edición de Seix Barral, hay una más moderna ahora que es la de Acantilado. Frederick Rolfe. Eso, Frederick Rolfe, gracias Diego. Frederick Rolfe, que es la edición de Acantilado. Yo tengo la más antigua, la de Seix Barral, en castellano. Bien, voy a contarles. Vamos a hablar de Frederick Rolfe primero. ¿Quién fue Frederick Rolfe? Fue un esteta decadente de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pederasta, el hombre, que se fue a morir a Venecia, que escribió 4 o 5 cosas, entre ellas su importante Adriano VII, que es una autobiografía, digamos, creyéndose papa. Él lo nombran papa y él, porque se convirtió al catolicismo, como corresponde, ¿no? Por supuesto, y se fue a Italia a sacar... Todo gira siempre en torno de lo mismo. Totalmente. ¿No? Italia, y se fue a Italia a sacar fotos de muchachos, ¿no? En el lago de Nemi, no sé si le suena. Lacus Nemorensis. Claro, exactamente. Tengo que escribir un libro que se llame Lacus Nemorensis. Totalmente. Bueno, ahí... Tengo tanto libro en la cabeza. Ahí están los dioses, claro. Y este hombre, enamorado de ese renacimiento, de esa cosa que se llama, vive una vida absolutamente decadente, de pobreza total. Y ustedes dirán, ¿por qué el Barón Corvo? Porque en un momento sirve a una de estas princesas italianas, la princesa de Bagnoregio, digamos, ¿sí? Que le otorga el título de barón, porque en Italia la nobleza podía entregar los títulos de barón como feudatario, ¿no es cierto? Yo puedo, por ejemplo, hacerlo a Diego, porque soy príncipe. Entonces puedo hacerlo, pero a mí no le interesa. Príncipe de capa cardenalis. Claro, Archimandrita de capa cardenalis. Totalmente. El título nobiliario de Porreño. Totalmente. Uno de los tantos. Uno de los tantos. La letra de Rolfe, no sé si. Sí, una cosa de loco. Bueno, el escrito de puño y letra. Bueno, vamos en busca del Barón Corvo. ¿Por qué? Primero y principal, por la pesquisa que significó encontrar datos sobre el personaje. Es absolutamente un outsider, Rolfe.
El personaje perseguido, el varón Corvo. Segundo, porque prácticamente no existía material sobre el tema, salvo los recuerdos orales de 3 o 4 que lo habían conocido en una manera medio equívoca, ¿no? También, imagínense, en un mundo medio particular. Porque esta biografía es de los años 30, 40 y Rolf murió en el 13, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, imagínense, en Venecia, por otra parte. Ahí está su tumba. En tercer lugar, por todas las disquisiciones que realiza Simon en relación con escribir una biografía. Es decir, ¿qué es escribir una biografía? Bueno, es una tesis sobre la biografía. ¿Qué significa perseguir a un biografiado? Con todas las contradicciones que se encuentra, con todas las negaciones que se encuentran, contando anécdotas, sí, porque las encuentra, pero fundamentalmente con su propia vida, por eso es un experimento, con su propia vida en relación con la vida del Barón de Corvo. Yo debo decir que junto con las de Vallejo, que recién elogié muchísimo, y la de Painter sobre Proust, y la que elegí, obviamente, de Lytton Strachey, En busca del Barón Corvo es uno de los grandes libros del siglo XX en torno a una biografía, porque rompe el género de la biografía. Así como Victoriano Eminente rompió la estructura de la biografía tradicional para meter los elementos oscuros, psicológicos y las trabas de esos personajes considerados santos, ¿sí? En busca del Barón Corvo es una pesquisa en torno de un personaje que se escapa siempre y que a Simon se le escapa también, pero se le escapa muy bien. Eso es lo genial, porque lo logró. Hizo un gran libro, ¿sí? Valga decir que, podría citarles fragmentos y demás, va a nombrar hechos de la vida cotidiana, ¿sí? Incluso cartas, hay un montón de fragmentos que ha encontrado, personajes que le entregaron sus cartas, porque ya no interesaba. Es como si yo fuera a buscar la biografía de una persona común que no interesa, sí, se lo regalo. Y él hizo esta genialidad. Diego. No, digo, es muy... yo sigo pensando en esta idea de que estamos muy habituados a pensar en la idea de biografía, o en el documental biográfico, ¿no? Hoy que está tan en boga Pero bien dijiste, Sebastián, al principio, un género. ¿No? O sea, primero hay que buscar un género. Y se me venían a la mente el Borges de Bioy Casares. ¿No? Es decir, tomada como la biografía, no la biografía, pero un documento ineludible. Se publicaron no sé cuántos ejemplares, está agotadísimo, es una reliquia. El Bioy Casares escribía... Qué lástima que no se redita. El diario, ¿no? El diario de Bioy Casares. Y tomaron, recopilaron todos las entradas del diario en las que... cosas insólitas, ¿no? Pero no es... Insisto con esto, ¿no? Con Simons tenemos un ejemplo cabal. El hecho de cuestionarse la mirada... Voy a decir una palabra tan moderna, la mirada del otro me cosifica, toda esa pelotudez que me tienen los huevos al plato, perdón por lo de plato. Esto no, la mirada del otro, no, es... ¿Pasado por agua? Pasado por agua, poche. Digo, el biógrafo, en estos casos, deja de ser una mera entidad documental. No, claro. Para intervenir sobre... no solo la obra, no solo la vida. Digo, ¿quién es Corvo? Frederick Rolf, un pederasta, qué sé yo, bueno. Pero el arte está en la puesta en palabra, en la puesta en lectura, en la puesta en discurso, en la puesta en escritura de esto. Por eso retomo lo que te decía de Painter, ¿no? Hay que ser un lector de la gran siete. Vallejo. Digo, y acá vuelvo al paradigma Borges. Pues si uno lee ¿cómo decirlo? Los prólogos de Borges en la biblioteca personal o la colección propiamente dicha, biblioteca personal, ¿qué va a encontrar? Bueno, nació en un país olvidado. Borges murió de un aneurisma, ¿no? Yeah. Cerebral. No importa, yo nací y morí. Escribí un par de libros. Sin duda nací, obviamente. Es una cuestión de, insisto con esto, el otro día lo decíamos con García Lorca, poetas quieren escribir poesía, lean a Lorca, lean poetas. Bueno,
escritores quieren lean escritores, pues una verdad de perogrullo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero el biógrafo tiene que tener pericia Sí, de escritor. es un género, ¿No? es una delicadeza, Diego. Por eso te digo, yo leí muchas biografías, muchas. Me gusta mucho, incluso las de Álvaro Avós, que dedicó a Horacio Quiroga, debo nombrarlo, al queridísimo Martínez Estrada, a pesar de que está muy... un puritano en el burdel se llama. Muy linda biografía. Pero son más biografías de ideas, más tradicionales. Bueno. Pero interesantes. No lean, por favor, las de Mishima. Yo leí la biografía de Mishima, escrito por un español, no recuerdo ahora su nombre, menos mal. Realmente son insultos a la humanidad. Pues son seres muy complejos, muy complejos. Claro. Hay que tener, y analizarlo desde un punto de vista es muy pobre en ese sentido. En cambio, lo que hizo Simon es tomar a un personaje menor y convertirlo en un héroe. Bueno, y dejo acá, abro la jugada para lo que se viene, no sé si la semana que viene o en un par de programas. Yo te decía, les confieso, ¿no? Con Sebastián nos comunicamos prácticamente todos los días por WhatsApp, por audio, o por teléfono, eventualmente. Casi nada por teléfono. Y le decía, mirá, para el programa de biografías, le decía, ¿qué te parece si hablamos de X libro, no lo voy a mencionar ahora, de Stefan Zweig? Y con mucha pericia Sebastián me decía, mirá, está bien, pero claro, ¿qué pasa? Es para otro programa, porque ahí ingresa justamente el oficio del escritor. Sí, es otra cosa. El escritor como biógrafo, o sea, el escritor, digamos, consagrado, el escritor con obra publicada, que se dedica a pensar una biografía, Borges. Cortázar tiene un libro casi olvidado que se llama Imagen de John Keats. Es un bodoque tremendo. El Cortázar, profesor de letras, escribe sobre John, que prácticamente ha pasado al olvido lo digo por conocimiento de causa. Nadie cita a Cortázar cuando piensa hablar del romanticismo inglés o de los poetas llamados románticos ingleses. ¿Por qué? Porque quizás está esa cuestión de, ese escritor seguramente va a tener algún vuelo. Bueno, a ver, la biografía como género literario es una cosa, la biografía objetiva, más de corte, digamos, documental, es otra. Por eso digo, vos, como bien decís, debe haber aberraciones. Sí, hay ¿no? Digo, mi lucha, voy a meterme en terreno, atención, mi lucha de Adolf Hitler es una autobiografía tremenda. Mal ¿no? escrita. Mal escrita. Bueno, pero digo, ¿cuántos hay que estudian la... Mi lucha es un libro allí, claro. ¿no? Con pinzas, por favor. Hay gente que lee, qué sé yo. Valga decir que yo digo dos cosas, me parece, en torno a esto. Una es escribir la biografía de una persona que es oscura, que hay pocos datos, como el caso del Barón Corvo, es una genialidad. Y escribir, segundo, la biografía de una persona que no ha tenido prácticamente una vida pública, como hace Fernando Vallejo, con Cuervo, con Rufino Cuervo, son genialidades. Es muy fácil, yo creo, escribir la vida de un presidente, claro, la vida de un político, qué sé yo, la vida de un escritor archiconsagrado y demás, y nombrar los premios. Todo ahí. Está todo ahí. En cambio, encontrar la luz en medio de personajes que de alguna manera estuvieron en la segunda línea y son importantes. ¿Por qué? O porque los odiamos o porque los amamos, porque vaya a saber. Pero justamente hay un vuelo, que es lo que uno encuentra en Simon y lo que encuentra fundamentalmente en Vallejo, ¿no? En el caso de Strachey, en el caso de Proust, en el caso de Painter, perdón, son biografías de personajes notables, hechos con toda una operación literaria. Ahí está, me sacaste, mirá cómo nos conocemos con Sebastián, el concepto de operación. Bueno, claro. Operación en el sentido, claro, ¿no? Operar en el sentido de, voy a hablar de tomar esta línea que nadie vio, y ahí está la genialidad. Claro. De la biografía como género. A mí me ha gustado mucho a veces leer la biografía de músicos, ¿no? Bueno. Me he leído la de Mahler, la de Wagner, la de Verdi, qué sé yo, la de Mozart también tengo.
pero resultan ser cosas que son anecdotarios, ¿no? Y separemos también, Seba, La de Beethoven. separemos también la novelización, ¿no? Sí, claro. Y hay cosas magníficas. Bueno, ¿no? claro. Está Los hijos de marzo. Bueno, claro, ¿no? claro. Memorias de Adriano. Bueno, le Memorias hemos de- dedicado, claro ¿no? que Pero son- Diosa nació en el exilio. Digo, Sí, es otra sí, cosa. es Ahí otra estamos en cosa. otro terreno. Ya Es hemos otra cosa. dedicado Es un programas. personaje de importancia llevado a la novela, que es otro mundo. ¿Cerramos? Cerramos. Yo estaría horas hablando. Sí, es un tema muy lindo. Pero bueno, queda pendiente lo de pensar un programa micro o un bueno. spin-off. ¿No? ¿Por qué no? Hablar del De autor. biografías. Ah, Gracias por estar ahí. La verdad que un lindo programa. Un poco también para bajar un poco la intensidad, ¿no? Sí, que a veces sí, nos sí, caracteriza. sí, sí. Pero bueno, acá estamos, seguimos leyendo como siempre. Nos vamos a volver a ver el próximo lunes con una nueva emisión de La Última Página. Sebastián, como siempre te digo, un placer estar Lo acá, mismo, Dieguito. poder encontrarnos presencialmente. Ahora parece que Ya sí. vacunados. Bueno, yo mañana. Bueno, pero ya cuando salga este programa va a estar vacunado. Sí, sí. Yo estoy vacunado también, adiós, gracias. Sí. Así que bueno. No sé con cuál. Nos vemos. Y bueno, Si empiezo a hablar de extraños, eso yo estoy tomando mucha vodka, señor. porque A es usted le Sputnik, tocó. Sputnik. a mí no sé. Nos Bueno, vemos el. si me Por ahí ven los por ahí ojos le de- tocas AstraZeneca. Bueno, basta. Nos vemos el próximo lunes, el jueves, como siempre, con el hilo de Ariadna. Y Sebastián, gracias. Lo mismo, Dieguito. Cuídense. Chao. Adiós. Gracias.